Hoy se celebra al Papa San Pío X, quien nos llama a instaurarlo todo en Cristo. Cada 21 de agosto la Iglesia Católica celebra al Papa San Pío X, pontífice entre los años 1903 y 1914, en los albores del siglo XX. Gobernó en tiempos de profundos cambios que sirvieron, tristemente, de antesala de auténticos fracasos para la humanidad, como es el caso de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Precisamente, en este duro contexto Pío X supo enrumbar a la Iglesia dentro de los cauces de la fidelidad al Evangelio, de manera que ésta pudiese afrontar con esperanza los grandes retos de los nuevos tiempos. Instaurar todo en Cristo. Pío X asumió la sede de San Pedro tras la muerte del Papa León XIII de enero de 1903. Inmediatamente se abocó a promover un compromiso mayor de los fieles con la Eucaristía. Animó a que éstos se acerquen asiduamente a ella, si es posible que cultiven la costumbre de la misa diaria. Por ahí empezó su reforma, muy acorde con el lema que escogió para su pontificado, instaurar todo en Cristo, es decir, para transformar el mundo, cada vez más alejado de Dios, hay que construir sobre el más seguro de los cimientos, Cristo. Sin él toda empresa humana está condenada a fracasar. Un hijo de su tiempo. Giuseppe Melchior Sarto nació el 2 de junio de 1835, en Riese, Italia, hijo de un cartero e integrante de una familia humilde. Fue un niño que creció bajo las condiciones de la clase trabajadora italiana de fines del siglo XIX. A pesar de las dificultades siempre fue un chico alegre, sensible e inteligente. Mientras crecía, su inquieto espíritu lo fue moviendo a profundizar en su fe y vocación. Lo que más deseaba era amar a Dios y a los hermanos, así que llegó el momento más serio, se planteó ser sacerdote. Años más tarde, a los 23, recibiría el orden sacerdotal en la provincia de Treviso, Venecia, Italia. Vertiginosa carrera eclesiástica. En 1867 fue nombrado arcipreste de Salzano, un importante municipio de la diócesis de Treviso, donde restauró la iglesia y ayudó a la ampliación y mantenimiento del hospital. A la par, trabajó para que los estudiantes de las escuelas públicas pudieran recibir instrucción religiosa. En noviembre de 1884 fue nombrado obispo de Mantua, una sede muy difícil. Al asumir el cargo, su principal preocupación era la formación del clero, por lo que empezó a trabajar en el seminario, encargándose personalmente de enseñar teología dogmática. Más adelante, para su sorpresa, el Papa León XIII lo creó cardenal en consistorio secreto de junio de 1893, otorgándole el título de San Bernardo de las Termas. 3 días después, en consistorio público, fue preconizado patriarca de Venecia, conservando el título de administrador apostólico de Mantua. Sin embargo, el ahora cardenal Sarto tuvo que esperar 18 meses para poder tomar posesión de su diócesis, ya que el gobierno italiano se negaba a concederle reconocimiento oficial. Una vez que pudo ser erigido como patriarca de Venecia, concentró su atención nuevamente en el seminario, donde organizó la Facultad de Derecho Canónico. Espíritu renovador. Años después, ya como pontífice, hizo importantes reformas a tono con los tiempos y las necesidades de los fieles. Una de ellas fue publicada mediante decreto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Quam Singulari, Quam Singular. El Papa recomendaba allí que la primera comunión sea administrada a los niños pequeños apenas tuviesen uso de razón. Por el 50º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, Pío X publicó la encíclica Ade Diemillum Laetissimum, hasta aquel alegre día, en el marco del Congreso Mariano en el que coronó la imagen de la Inmaculada Concepción que está ubicada en la Basílica de San Pedro. A través de esta encíclica, el Papa le dio un nuevo impulso a la devoción a María Madre de Dios. Más adelante,
para su sorpresa, el Papa León XIII lo creó cardenal en consistorio secreto de junio de 1893, otorgándole el título de San Bernardo de las Termas. 3 días después, en consistorio público, fue preconizado patriarca de Venecia, conservando el título de administrador apostólico de Mantua. Sin embargo, el ahora cardenal Sarto tuvo que esperar 18 meses para poder tomar posesión de su diócesis, ya que el gobierno italiano se negaba a concederle reconocimiento oficial. Una vez que pudo ser erigido como patriarca de Venecia, concentró su atención nuevamente en el seminario, donde organizó la Facultad de Derecho Canónico. Espíritu renovador. Años después, ya como pontífice, hizo importantes reformas a tono con los tiempos y las necesidades de los fieles. Una de ellas fue publicada mediante decreto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Quam Singulari, Quam Singular. El Papa recomendaba allí que la primera comunión sea administrada a los niños pequeños apenas tuviesen uso de razón. Por el 50º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, Pío X publicó la encíclica Ad Diem Ium Laetissimum, hasta aquel alegre día, en el marco del Congreso Mariano en el que coronó la imagen de la Inmaculada Concepción que está ubicada en la Basílica de San Pedro. A través de esta encíclica, el Papa le dio un nuevo impulso a la devoción a María Madre de Dios. En relación a la enseñanza de la doctrina cristiana publicó la encíclica Acervo Nimis, demasiado amargo, en la que planteaba que la catequesis fuera dirigida también a los adultos. Además promovió la publicación de un nuevo catecismo para la diócesis de Roma. Igual que cuando fue obispo, siempre preocupado de la formación de los sacerdotes, como Papa intervino a través del magisterio, publicó la encíclica Pieni el Animo, lleno el ánimo, dirigida al episcopado italiano 1906, en donde hacía énfasis en la necesidad de tener mayor cuidado en la ordenación de sacerdotes, llamando la atención de los obispos sobre el hecho de que, entre los clérigos más jóvenes, se manifestaba cada vez con mayor frecuencia un espíritu de independencia poco compatible con la disciplina eclesiástica. Por otra parte, ordenó que los seminarios italianos fueran visitados frecuentemente por los obispos. Cristianismo y modernidad. Otra de sus grandes preocupaciones fue preservar la pureza de la fe, por eso, en 1907, publicó el Decreto Lamentabili, llamado también el Sílabus de Pío X, en el que 65 proposiciones modernistas fueron condenadas. La mayor parte de ellas se referían a las Sagradas Escrituras y su inspiración, la doctrina de Jesús y los apóstoles, mientras que otras se relacionaban con el dogma, los sacramentos y la primacía del obispo de Roma. Poco después, el 8 de septiembre de 1907, publicó la encíclica Pascendi Dominici Gregis, Apacentar la Grey del Señor, en donde exponía y condenaba el sistema del modernismo, destacando sus peligros en relación con la filosofía, apologética, exégesis, historia, liturgia y disciplina, y muestra la contradicción entre esa corriente de pensamiento y la fe. Durante toda su vida, San Pío X había sido un gran enamorado de la música sacra, por lo que siendo pontífice publicó un motu propio para el empleo de la música sacra en las iglesias. Fuiste HB, ¿verdad? Ordenó que el canto gregoriano se utilizara en todas partes y dispuso que los libros de canto se son imprimieran expertos con en el hacer mismo que ahorres tipo de en fuente cada que compra. se usa en el Vaticano, Entiéndate aquí, bajo la HB, supervisión lo de mejor una para ti. comisión especial. Como el estudio de la Biblia es importantísimo para la teología, el Papa Pío X deseaba fundar en Roma un centro especial para dichos estudios, que diera garantía de ortodoxia y valor científico. Finalmente, con el apoyo de los jesuitas, fundó el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Bajo su pontificado se actualizó y completó el Código de Derecho Canónico en el que colaboraron autoridades en la materia de todo el mundo. La característica del nuevo reglamento es la completa separación de los aspectos judiciales de los administrativos.
mientras que las funciones de algunos departamentos fueron determinadas con mayor precisión y sus trabajos más equilibrados. Hizo una serie de importantes cambios en la Curia Vaticana y publicó un motu propio con 19 proposiciones especialmente para la Iglesia en Italia, con las que buscó confrontar ciertas tendencias inclinadas hacia el socialismo, que promovían un espíritu de insubordinación a la autoridad eclesiástica, marcando la pauta a los futuros pontífices. En virtud de todos estos elementos, queda claro que Pío X fue un gran protector de la doctrina y disciplina católicas. La brillantez de su trabajo doctrinal fue reconocida incluso fuera de la Iglesia. A la vez, a San Pío X se le reconoce por su espíritu apostólico, la fortaleza de su carácter, la precisión de sus decisiones y el celo por la recta formación de los católicos. José Sarto, después Pío X, nació en Riese, poblado cerca de Venecia, Italia en 1835 en el seno de una familia humilde siendo el segundo de 10 hijos. Todavía siendo niño perdió a su padre por lo que pensó dejar de estudiar para ayudar a su madre en los gastos de manutención de la familia. Sin embargo, ésta se lo impidió y pudo continuar sus estudios en el seminario gracias a una beca que le consiguió un sacerdote amigo de la familia. Una vez ordenado fue vicepárroco, párroco, canónigo, obispo de Mantua y cardenal de Venecia, puestos donde duró en cada uno de ellos 9 años. Bromeando platicaba que solamente le faltaban 9 años de papa. Siendo cardenal de Venecia se encontró con un anciano al que la policía le había quitado el burro que tenía para trabajar. Al enterarse el cardenal se ofreció a pagar la multa que le cobraban y a acompañarlo a recoger el burro porque exigían al anciano que lo respaldara una persona de confianza. Ante la negativa del anciano para que lo acompañara el cardenal afirmó que si una obra buena no costaba no merecía gran recompensa. Cuando era un sacerdote joven, José Sarto, estando con su hermana se quejó de dolor de muelas lo que provocó que ella lo criticara y lo tachara de quejoso y flojo respondiéndole con una bofetada. Sintiéndose avergonzado se disculpó por ser tan violento, defecto que fue corrigiendo. Asimismo, una vez de visita en el colegio de San Juan Bosco fue invitado a almorzar en la pobreza de ese colegio, donde al salir buscó un mejor lugar para comer, aunque después se volvió más y más sacrificado. En 1903 al morir León XIII fue convocado a Roma para elegir al nuevo pontífice. En Roma no era candidato para algunos por no hablar francés y él mismo se consideraba indigno de tal nombramiento. Durante la elección los cardenales se inclinaron en principio y por mayoría por el cardenal Rampolla. Sin embargo, el cardenal de Checoslovaquia anunció que el emperador de Austria no aceptaba al cardenal Rampolla como papa y tenía el derecho de veto en la elección papal, por lo que el cardenal Rampolla retiró su nombre del nombramiento. Reanudada la votación, los cardenales se inclinaron por el cardenal Sarto, quien suplicó que no lo eligieran hasta que una noche una comisión de cardenales lo visitó para hacerle ver que no aceptar el nombramiento era no aceptar la voluntad de Dios. Aceptó pues convencido de que si Dios da un cargo, da las gracias necesarias para llevarlo a cabo. Escogió el nombre de Pío inspirado en que los papas que eligieron ese nombre habían sufrido por defender la religión. 3 eran sus más grandes características: la pobreza. Fue un papa pobre que nunca fue servido más que por 2 de sus hermanas para las que tuvo que solicitar una pensión para que no se quedaran en la miseria a la hora de la muerte de Pío X, la humildad. Pío X siempre se sintió indigno del cargo de papa e incluso no permitía lujos excesivos en sus recámaras y sus hermanas que lo atendían no gozaban de privilegio alguno en el Vaticano. La bondad. Nunca fue difícil tratar con Pío X pues siempre estaba de buen genio y dispuesto a mostrarse como padre bondadosos con quien necesitara de él. Una vez que fue elegido papa decretó que ningún gobernante podía vetar a cardenal alguno para sumo pontífice. Documentos y doctrina. Dentro de sus obras destaca el combate contra 2 herejías en boga en esa época: modernismo,
la cual la combatió en un documento llamado Pascendi, estableciendo que los dogmas son inmutables y la Iglesia sí tiene autoridad para dar normas de moral. La otra herejía que combatió fue la del jansenismo, que propagaba que la primera comunión se debía retrasar lo más posible. En contraposición, Pío X decretó la autorización para que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que entendía quién está en la Santa Hostia consagrada. Este decreto le valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. Fundaciones. Fundó el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y nombró una comisión encargada de ordenar y actualizar el derecho canónico. Promovió el estudio del catecismo. Murió el 21 de agosto de 1914 después de 11 años de pontificado. La broma de San Pío X cuando supo de un milagro obrado con sus calcetines. San Pío X, patrono de los catequistas y cuya fiesta la Iglesia Católica celebra este 21 de agosto, tenía fama de hacer milagros estando vivo. En una ocasión se enteró de una curación milagrosa que recibió una religiosa al estar en contacto con sus calcetines e hizo una especial broma. En el libro San Pío X de la editorial Apostolado Mariano, escrito por el hagiógrafo carmelita Perrafel López Melús, se cuenta que cierta vez se difundió en Roma que el Papa hacía milagros. Esta noticia se esparció luego de que una religiosa, que pertenecía a la comunidad donde se lavaba la ropa del pontífice, se puso los calcetines del Papa con la esperanza de curarse de las varices que padecía y se curó inmediatamente. Cuando San Pío X se enteró, dijo con humor: «Tiene gracia la cosa. Yo me pongo cada día mis calcetines y no se me curan mis varices. Esta monjita se los viste un ratillo y queda curada de las suyas». El padre López Melús describe que, ante la fama de santo y milagros, San Pío X solo sonreía con ganas, pues su humildad le tenía muy lejos de creérselo. Este pontífice se hizo un humilde santo de la mano de la Virgen María, promoviendo su devoción en todas sus vocaciones, animando al rezo del Santo Rosario, y siendo cofrade carmelita.